Llegan hasta la médula espinal y específicamente hasta una parte importante de la médula espinal que se llama sustancia gris, y obviamente esta sustancia gris está formada por láminas. Alrededor de los años 50, específicamente en 1952, un fisiólogo apellido Resex se le ocurrió la brillante idea de arquitectonizar, o sea, fue un arquitecto, por decirlo así, en relación a la sustancia gris, y la dividió en láminas. Y a esto se le llama, hasta la actualidad, laminación de Resex. Resex dividió a las láminas de la sustancia gris en un número de lo que yo suelo decir 9 más 1. En total son 10 láminas, pero en realidad son 9, y la décima lámina, o la lámina número 10, es una lámina que no tiene trascendencia, sino sencillamente está colocada en derredor del conducto del epéndido, que es el conducto central de la médula. Esta laminación permite a los clínicos, a los neurólogos, a los neurocirujanos e incluso a los anestesiólogos a poder, vuelvo y repito, citoarquitectonizar, se me va la palabra, citoarquitectonizar la médula espinal, pero en relación con la sustancia gris. Y estas 10 láminas, en el término o en el sentido general y grosero de la palabra, están divididas de la 1 a la lámina 6 con láminas que tienen trascendencia casi 100% sensitivas. Luego tenemos la lámina 7 y la lámina 8, que funcionan para los reflejos autónomos, y dentro de los reflejos autónomos, obviamente, los que tienen relación con el simpático y los que tienen relación con el parasimpático. En relación con el simpático, láminas muy importantes, ya vamos a ver cuáles son, y que están en relación con los niveles medulares del T1 al L2, los niveles segmentarios T1 a L2 y en relación con el parasimpático entre S2 a S4 y S5, en relación con los nervios autónomos sacros, en relación con el plexo pelviano, y los de acá con el plexo de los nervios hipogástricos. Y la lámina 9, que es una lámina donde están las grandes motoneuronas alfa, y que son las responsables de la actividad muscular, de la musculatura axial, o sea, la de la línea media, y de las extremidades que también se le llaman apendiculares. Axial o línea media, y apendiculares, o sea, extremidades. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Voy a tratar de hacerlo como que lo más sencillo posible. Entonces, repito, Resex en el año 52, o entre el 52 y el 59, se tiró casi toda la década de los 50, para describir lo que en la realidad se mantiene todavía y que es muy utilizado por neurólogos, neurocirujanos, clínicos e incluso por anestesiólogos. ¿Por qué por anestesiólogos? Porque precisamente la mayoría, por no decir el 100%, los medicamentos anestésicos, ya sean inyectables o por inyección epidural o raquidia, utilizan para su efecto las láminas, y en particular la lámina 1 y la lámina 2. ¿Por qué en particular la lámina 1 y la lámina 2? Porque precisamente la lámina 1 es la lámina más analgésica
analgésica significa que es la más dolorosa porque es la que más recepta dolor en el organismo, en relación con la médula o con todo lo que es del cuello para abajo, o sea, cervical hacia abajo. En cambio, la lámina, esta sería la lámina 1, en cambio la lámina 2 es la más analgésica. Porque esta lámina 2, que está entre la 1 y la 6, es la que fabrica, además del hipotálamo, la mayor cantidad de endorfinas posibles. Endorfinas que, por definición, tienen un efecto total y 100% analgésico e incluso anestésico. Entonces, al dividirlas, las dividió en básicamente 10. Pero yo suelo decir que son 9 más 1, porque justo la décima de las láminas no tiene trascendencia celular, no tiene ninguna función, sencillamente está colocada ahí en derredor del conducto del epéndimo, pero es considerada aún en la actualidad, cosa que no comparto mucho, como que fuera parte de las láminas. Para mí en realidad son 9 láminas, pero bueno, para términos de un examen, pongan 10 láminas de la 1 a la 6. Entonces de la 1 a la 6 son 100% sensitivas en términos casi 100% estrictos. Después les diré por qué no es casi 100% estricto, porque precisamente la 6 en ciertos niveles tiene 2 actividades de función, tanto sensitiva como motora. La lámina 7 y la lámina 8, que tienen relación con el sistema nervioso autónomo, si es con el simpático, tiene trascendencia entre el T1 y L2, o sea, los niveles medulares T1 y L2, en relación con las astas laterales, y el parasimpático en relación con el plexo sacro, entre S2 hasta S4 y S5. El primero de aquí, para formar el plexo hipogástrico, eso creo que lo ven en anato, y el de acá para formar el plexo pelviano. ¿Sí? Entonces, ¿sigo? ¿Sigo? Ok. Comencemos con la 1. A ver, ¿cómo hago para que me entiendan rápido? Imaginémonos que esta es las astas posteriores. Y esta, las astas anteriores. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ok. Esta es la médula. Entonces esto es sustancia blanca, fibras que vienen desde arriba o que van desde abajo hacia arriba y sustancia gris. En medio tenemos el epéndimo, dividámoslas en las láminas que yo digo. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos aguantamos en la lámina 5. Existen 2 formas de que una fibra recepte dolor. 2 formas de que una fibra recepte dolor y obviamente también temperatura. ¿Por qué dolor y temperatura? Porque los 2 tipos de sensibilidad, siendo estereoceptivas, son de transmisión utilizando un mismo tipo de fibras, por decirlo de otra manera. Pero en realidad es así. Las fibras de tipo A delta son las que receptan el dolor localizado. Y las fibras tipo C, el dolor de tipo difuso. Eso creo que ya lo hemos visto. Okay. Las fibras A delta utilizan para atraer o receptar ese dolor o la temperatura glutamato y aspartato. En cambio, las fibras tipo C utilizan sustancia P. ¿Sí? ¿Sigo? Ahora, entre la sustancia blanca y la entrada hacia la médula, desde el ganglio del raíz dorsal, que estaría por aquí, este ganglio da origen a 2 tipos de fibras. Una fibra superlateral, que sí ingresa en la sustancia gris, y una fibra medial que jamás ingresa a la sustancia gris, sino que se queda en esto que se llama cordón blanco posterior, y que cuando llega, en el segmento en el que llega, de ahí se va para arriba. Y esto es lo que lleva
propiocepción consciente. Entonces repito, el ganglio de la raíz dorsal está en la periferia. Este ganglio recibe información, se puede decir que entremezclada, de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Las tres mezcladas en un mismo elemento o fibra. Pero cuando llega aquí, existen fibras que se encargan, unas de acoger, por decirlo así, la propiocepción consciente y otras de acoger solamente dolor y temperatura. Las que acogen dolor y temperatura, vamos a ponerla como que son las rojas, le voy a cambiar el color, y son las que sí ingresan en la médula. Creo que sí me voy a entender, ¿no? Entonces, ingresan las rojas, que es el dolor, pongámoslo rojo porque es dolor. En cambio, las azules no ingresan a la sustancia gris, sino que se meten en el cordón blanco posterior, porque este es el cordón blanco posterior, eso ya lo han visto y lo pueden leer en cualquier libro. Y sube hacia arriba, vale la redundancia, llevando la propiocepción consciente, que es la otra forma de sensibilidad. ¿Sí? Ok. Cuando llega a la lámina 1, antes de llegar a la lámina 1, se topa con una formación que es transicional. Transicional significa que no es ni sustancia blanca, pero tampoco sustancia gris, pero que está formada en casi su 90% de elementos celulares de fibras tipo C. ¿Qué les da a entender eso? Que aproximadamente de cada 10 fibras que entramos o que permitimos que el cuerpo le ingresen de dolor, en particular el dolor difuso, que entre comillas es el más doloroso de todos, el 90%, o sea, de cada 10 fibras, 9 se quedan en esta partecita. Y a esta partecita se le llama fascículo de Lisagro. O dorso lateral de Lisagro. ¿Sí? Entonces, esa sería, entre comillas, por decirlo así, el primer elemento que nos protege del dolor. Y de ahí hay un sinnúmero de elementos que hacen que el dolor, una vez que llega a la corteza, llega en el menor porcentaje posible. Cuando algo lesiona la médula, o ya sea en Lisagro, o ya sea en la lámina 1, o ya sea en el cruce para formar el espino talámico lateral, o ya sea en su ascenso hasta el tálamo, o incluso del tálamo hacia la corteza, en cualquiera de estos trayectos que se lesione esta vía, obviamente va a lesionar ¿qué cosa? La forma como se transmite el dolor, de tal manera que el dolor cuando llega acá arriba va a llegar no disminuido, sino mucho más que si sí existieran los sistemas de defensa en contra del dolor. No sé si me hice entender. Sí. Entonces, ¿cuál es la primera defensa? La primera línea de defensa, por decirlo así. Es justo las fibras que llevan el dolor más horroroso, más difuso y peor tolerado. Aparte que es el peor tolerado, es el más difícil de tratamiento con medicación, hasta incluso utilizar cirugía de esterotaxia para destruir Lisagro. Eso significa que si el 90% de las fibras de este fascículo de Lisagro está formado por fibras tipo C, eso significa que de cada 10 fibras de dolor horroroso, 9 se quedan en Lisagro y solamente el 10%, o sea, unita es la que entra. Pero en cambio las que sí entran casi en un 100% son las fibras del dolor localizado. Es por eso es que es mucho más fácil tener alguna patología de dolor de tipo localizado que de dolor de tipo difuso. Cuando se tiene dolor de tipo difuso, el tratamiento es súper más jodido, pero por suerte es la menor cantidad de porcentajes en relación a pacientes. Creo que sí me hice entender. Sí, ok. Entonces, entra la fibra A delta, que es la que lleva el dolor localizado, y se toca con la lámina 1 y con la lámina 2. En la lámina 2 hay neuronas, y esas neuronas fabrican endorfinas. Ahora, traten de irme al ritmo. La lámina 2 tiene una neurona, y la neurona de la lámina 2 tiene un axón, y el axón de la neurona de la lámina 2 manda su axón, permite que su axón se proyecte hasta el soma de la neurona que está en la lámina 1.
Por lo tanto, la conexión entre la lámina 2 y la lámina 1 es axosomática. Repito, la neurona que está en la lámina 2 tiene un axón. Ese axón viaja de regreso hasta la lámina 1 para pegarse o sinaptizarse ¿a quién? Al soma, pero la neurona que está en la lámina 1. Ese retroceso, si cabe el término, de la 2 a la 1 es axosomática. Y esa calidad de sinapsis axosomática es la que explica el 100% de la calidad analgésica de la lámina 2. Por lo tanto, lo ideal es que los medicamentos que sirven para controlar el dolor tengan injerencia en mejorar ¿qué cosa? La calidad de lo que fabrica la lámina 2 a través de esa sinapsis axosomática. Creo que sí me hice entender. Entonces, el propósito de los anestésicos, de los analgésicos, de los opiáceos, de las endorfinas, de la morfina, del alcohol, del cannabis, de todas las drogas que se les ocurra en tratamiento del dolor, es en mejorar la transmisión axosomática de la 2 a la 1, que siempre es en un 100% axosomático. Por lo tanto, si les llegara a preguntar en algún momento, en algún examen, ¿cuál es la transmisión que permite el control 100% de la analgesia en el organismo? Es la transmisión axosomática de la lámina 2 a la lámina 1, un 100%. Esa es sencillamente la respuesta. Ese concepto les va a servir para los que quieran hacer anestesiología en el futuro. En cambio, las que son no axosomáticas son lo contrario, axodendríticas. Y hay dos tipos de axodendríticas, o las que vienen desde aquí y entran, o las que de la 2 viajan a la 1, pero no en el mismo segmento. Repito, por ejemplo, imaginémonos que utilicemos el T4. Yo vengo y le provoco a alguien mucho dolor en el pezón. Estoy estimulando el dolor en T4. El 100% de ese dolor que entró por T4 llega a la lámina 2 del T4. Y ese 2 o lámina 2 del T4 se comunica con la lámina 1 en ese mismo T4 y controla 100% el dolor a través de la conexión axosomática. Pero recuerden que también en algún momento dije que había parte del dolor que se iba 1 o 2 para arriba y 1 o 2 para abajo. Eso significa que aunque es increíble este concepto del 100% axosomática, pero esa distribución del dolor, que por suerte sí existe, evita que esto se dé 100%. O sea que el dolor no sea 100% detenido. Si no existiera ese 1 o 2 para arriba y 1 o 2 para abajo, probablemente el dolor se detuviera en el mismo segmento. Pero tampoco eso es tan bonito que digamos, y después les explico por qué. Porque si ustedes no tuvieran el concepto de distribución minoritaria del dolor, no podrían enfrentarse a otro tipo de dolor. No sé si me hago entender. Creo que sí. Ya después les explico en relación al dolor. Entonces, la conexión entre la 2 y la 1, que es axosomática, es 100% siempre en el mismo segmento medular en el que entró el dolor. Si entró por T4, se queda axosomáticamente el 100% en T4. Si entró por T8, el 100% en T8. Si entró por L4, el 100% en L4. Pero con el propósito de mitigar lo que más pueda el dolor. En cambio, las que no hacen eso, sino lo contrario, transmiten el dolor, no son axosomáticas, sino axodendríticas. Son o de afuera hacia adentro o de la 2 a la 1, o sea, de adentro hacia la 1. Entonces repito, esta de aquí es la periferia, entra el axón, ¿sí? Obviamente entra en la lámina 1, llega a la 2 y la conexión axodendrítica de la 2 regresa a la dendrita de la lámina 1, vuelve a subir al Isauer y el Isauer sube 1 o 2 para arriba y baja 1 o 2 para abajo y entra en la lámina 1. No sé si me hice entender. Repito. Imaginémonos que vuelvo con el elemento del T4. Provoco dolor a alguien en T4. Pero ya no le paren bola a la axosomática 2 a 1, que es en el mismo nivel segmentario 100. Utilizamos el T4. Provoco dolor. Pero la conexión que es axodendrítica avanza hasta la 2. De la 2 retorna a la 1. De la 1 sale al Isauer y utilizando al Isauer
sube 1 o 2 para arriba, o sea, ¿hasta dónde? Hasta T2 y T3, y baja 1 o 2 para abajo, hasta T5 y T6, y entra por cada uno de los que o subió o bajó. No sé si me hice entender. Así es, o sea, utiliza al Isauer para volver a entrar, pero en el segmento en el que utilizó al Isauer para subir o para bajar. No sé si me hice entender. ¿Con qué propósito? ¿A quién se le ocurre? Distribuir el dolor, no limitarlo, ni menos disminuirlo, sino distribuirlo. ¿Distribuirlo para qué? Para que no sea tan doloroso. ¿En qué? En el mismo segmento en el que entró. ¿Sí se dan cuenta? Es fantástico. En cambio, de la 2 a la 1 también hace lo mismo. De la 2 a la 1 es axodendrítica, de la 1 al Isauer, y también hace lo mismo. 1 o 2 para arriba, 1 o 2 para abajo. Y regresa, utilizando al Isauer, ¿a dónde? A la lámina 1, en el nivel en el que o subió o bajó. 1 o 2 para arriba, 1 o 2 para abajo. ¿Sí me hice entender? Creo que sí. Okay. Vámonos a la lámina 3. Entonces, ¿entendido? Seguro. Ok. Lámina 3. La lámina 3 es interesante porque tiene interneuronas. Y esas interneuronas le permiten a la 1 y la 2 poder comunicarse con el resto, pero en particular con la 4. ¿Sí? Ahora, quedémonos en la 4 y en la 5. Esta sería la 4 y esta sería la 5. En la lámina 5 hay una neurona. Esa neurona tiene dendritas. ¿Sí? Las dendritas de la neurona cuyo soma está en la lámina 5 se arborizan en la lámina que está por encima, en la lámina 4. Repito, la neurona que tiene su soma en la lámina 5 se arboriza con sus dendritas hacia arriba de la lámina 5, o sea, en la lámina 4. Pero resulta que la que entró medial, miren que esta es lateral, en cambio esta es medial, una parte de ella se desprende y se mete en la 4 sin cruzar ni la 1, ni la 2, ni la 3, y mucho menos la 4, sino que desde el cordón blanco posterior se le ocurrió meterse de una en la 4 sin cruzar ni la 1, ni la 2, ni la 3. ¿Sí? Y sinaptiza ¿con quién? Con los elementos dendríticos de la neurona cuyo soma está en la lámina 5. ¿Con qué propósito? Como esto de aquí es propiocepción consciente, la fibra que va a salir de aquí, aunque se meta en la sustancia gris usando la lámina 4, va a seguir siendo ¿qué cosa? Propiocepción consciente. Pero lo hace con el propósito de que el axón de la neurona cuyo soma está en la lámina 5 fabrique el haz espinotalámico anterior. Por favor, esto grábenselo porque este concepto no está en ningún libro de medicina. En ninguno, aunque no lo crean, no está explicado de esa manera. ¿Sí? Y obviamente esto tiene que subir con más espinotalámico lateral ¿hacia dónde? Hacia el núcleo ventral, posterolateral del tálamo, y eso lo veremos después. Bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Y la estereosección no funciona la espinotalámico? Claro, después vemos estereosección. No, pero o sea, la propiocepción también crea espinotalámico. El anterior. El lateral es estereosección, dolor y temperatura. Pero este es haz espinotalámico anterior. Sino que este haz, siendo la yunta del espinotalámico lateral y está delante del espinotalámico lateral. Por ejemplo, el espinotalámico lateral está por aquí, pero el de acá está por delante del lateral. Pero el espinotalámico lateral lleva dolor y temperatura realmente. Eso lo veremos cuando veamos el espinotalámico, que ustedes van a ver eso. Pero en cambio este de acá representa aproximadamente el 2% de fibras. ¿De qué? De propiocepción consciente. ¿En qué tiene trascendencia esto? Que si algo lesionara al cordón blanco posterior, lesiona ¿qué cosa? El 98% de fibras de propiocepción consciente. Pero si hay una lesión minúscula, sí puede haber
que justo tope el espino talámico anterior, la propiocepción inconsciente de este espino talámico solamente representa el pinche 2%. Por lo tanto, es casi subclínicamente identificable en una persona. No lo va a sentir nunca, no va a trascender. No sé si me va a entender, ¿sí? En cambio, si se lesiona acá, sí, porque tiene 98% de fibras, ¿sí? Pero si se lesiona ni bola. O sea, nadie le va a parar bola a eso nunca. Creo que sí es claro lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, entendido esto, seguir. Okay. Vamos a la lámina 6. Es interneurona. Funciona como nexo, si es que cabe el término, como un nexo entre la 2 y la 4. Interneurona, nada más. Entre comillas, no es ni siquiera trascendente. En el pasado, a la 3 y a la 4 incluso la unían en los libros antiguos. Todavía se mantiene el nombre y se le suele decir núcleo sensorial propio o núcleo propio. Pero el núcleo sensorial propio o sensitivo propio o núcleo propio es más importante a expensas de la lámina 4. ¿Pero por qué es importante la lámina 4? Porque resulta que ahí está lo que dije hace un rato, las dendritas que vienen del soma, de la neurona que está en la lámina 5 y que recibe una fibra que se hace lateral, pero que proviene del cordón blanco posterior y que ingresando por la lámina 4 no utiliza ni a la 1, ni a la 2, ni a la 3, pero con el propósito de fabricar en el extremo contralateral de la médula a un haz espinotalámico anterior, cuya trascendencia es mínima del 2% en relación con la propiocepción consciente. Por lo tanto, el daño de ella es espúreo, no sirve para absolutamente casi nada, a diferencia de si se lesiona el cordón blanco posterior, en el que ahí sí se lesiona casi el 100% de la propiocepción consciente. ¿Sí? Ok. ¿Sí puedo seguir? La lámina 6. La lámina 6 tiene a su vez dos partes. No, perdón, me olvidaba. Vimos la 4 y la 5. La 5, vimos en la 5, perdón. La 5 está dividida en dos partes a su vez. En una parte medial y en una parte lateral, excepto en la médula torácica. Pero eso significa que la lámina 5 hay en todos lados, sino que no está dividida bien bonito en medial y en lateral, en excepción de la médula torácica. ¿Cuál es el propósito de esto? En ciertos cortes, eso lo veremos probablemente en la clase de miércoles, que sería la penúltima, en los cortes cervicales, en particular los cervicales superiores, hasta C4 o C5, existe algo que se llama proceso reticular. Y el proceso reticular es la parte cervical de la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Cuando veamos formación reticular en relación al tallo cerebral en el próximo parcial, se va a dar cuenta que es la parte del sistema nervioso que mantiene general y específicamente la vigilia. ¿Ya? Por lo tanto, las lesiones de médula cervical hasta C4 o C5 tienen ligera trascendencia en relación a la vigilia, pero también en la parte en cómo el sistema reticular reacciona frente al medio ambiente. ¿Sí? Es por eso que las lesiones cervicales altas son en relación a respiración, en relación a sistemas de defensa, en relación al dolor, en relación a automatismo respiratorio, son siempre un poco más peligrosas de si la lesión es cervical por debajo de C5. Por lo tanto, si alguien quisiera tener una lesión cervical, nadie quiere tener una lesión cervical, pero si pretendieran decirles, escogen entre cervical alto o cervical baja, chuta, preferible cervical baja, porque la alta tiene mucha trascendencia en vigilia, en sistemas de defensa, en respiración, en autonomía circulatoria, en autonomía respiratoria, etcétera, etcétera. La lámina 6 tiene dos partes, una parte medial y una parte lateral. Esta lámina 6 solamente hay donde existen ensanchamientos, por lo tanto no va a haber en dónde, en médula
torácica. Claro, no es tan a rajatabla porque se puede ver entre C8 y T1, a veces hasta T1, pero en términos muy generales no debe haber en médula torácica, con excepción de T1. ¿Por qué con excepción de T1? Porque si no hay en médula torácica, pero solamente hay ensanchamientos, obviamente el ensanchamiento cérvico-braquial o cervical avanza desde C5 hasta T1. Entonces, en este concepto de que no haya lámina 6 en médula torácica, lo que se exenta de este concepto en un 100% es el nivel T1. No sé si me hice entender. O lo repito. Lo repito. No hay en médula torácica. Si no hay en médula torácica, eso significa que no debería haber entre T1 y T12. Pero dentro de este concepto, que es muy exacto, de T1 a T12, se escapa o se exenta o se exceptúa T1. ¿Por qué en T1? Porque a pesar de que no hay en médula torácica, pero sí hay en ensanchamientos medulares. Pero resulta que el ensanchamiento cervical va de C5 a T1. Por lo tanto, el T1 exceptúa esta gran verdad de que no hay en médula torácica, pero con excepción de T1. Eso es lo que quise decir. Okay. Esta parte medial recibe todas las aferencias 1A y 1B en relación con quién. Las 1A que tienen que ver con uso neuromuscular, y eso ya lo vimos, lo pueden encontrar en cualquier texto para volverlo a leer y entenderlo, y las fibras 1B que tienen que ver con órgano tendinoso de Golgi. Por lo tanto, ya esta lámina ya no tiene trascendencia de qué tipo, de sensibilidad ni de dolor, ni de temperatura, ni de propiocepción consciente. ¿Pero de qué tipo de propiocepción? Inconsciente, porque todo lo que es uso neuromuscular, aferentemente hablando, es propioceptividad, pero inconsciente. Y si es inconsciente, avanza ¿hasta dónde? Hasta corteza cerebelosa. Entonces, esta bobería de aquí ya es propiocepción inconsciente. ¿Sí fue claro, no? Sí. Ok. En cambio, a la parte lateral le llegan un chorronchonchón de fascículos que vienen desde arriba. Entonces, ¿quiénes vienen desde arriba? El córtico espinal, el rubro espinal, el retículo espinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal. O sea, todos los que vienen de arriba hacia abajo tienen que llegar a alguna de las láminas. Eso lo veremos en la siguiente clase. Pero por lo menos en la parte lateral de la lámina 6, ¿les llega a quién? El córtico espinal. ¿Le llega a quién? El rubro espinal. ¿Le llega a quién? El tecto espinal. ¿Y le llega a quién? El retículo espinal vulvar. Pero jamás va a llegar el vestíbulo espinal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a la parte medial que está adentro le llegan aferencias 1A, uso neuromuscular, y 1B, órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es esto? Propiocepción inconsciente. Y a la parte lateral le llega el córtico espinal, que viene desde la corteza, el rubro espinal, que viene desde el núcleo rojo, el tecto espinal, que viene de la lámina cuadrigémina, tubérculos cuadrigéminos superiores, el retículo espinal vulvar, que viene específicamente de la formación reticular del bulbo raquídeo, y no llega al vestíbulo espinal, que viene de los núcleos vestibulares. ¿Sí? Entonces, todos estos cuatro sí llegan, pero menos este. ¿Sí? Ahora, a este en relación con 1A y 1B, ¿cuál es el propósito? Permitir la formación de dos fascículos que vamos a ver. El cuneo cerebeloso y el haz espino cerebeloso anterior. ¿Sí? Este cuneo cerebeloso se forma de C8 para arriba. Después vemos cómo se forma exactamente. Y el haz espino cerebeloso anterior
se forma entre médula coxígea hasta L1 y L2. Ahora, por favor, párenme boca. Esta es la lámina 6 de mi médula del lado derecho. Yo sé que es jodido entender así, pero no hay más para que me entiendan bien. Hagámoslo así. Dividamos a la médula así. Una mitad, esta va a ser la mitad derecha y esta va a ser la mitad izquierda. Parece una nalga, pero bueno. Entonces, esta es la lámina 6 de la nalga derecha y esta es la lámina 6 de la nalga izquierda. La información de propiocepción inconsciente entre L1 o L2 hasta médula coxígea ingresa entre L1 o L2 hasta médula coxígea. Repito, o sea, todo lo que es de médula coxígea hasta el nivel lumbar L1 o L2 en relación a propiocepción inconsciente y por lo tanto actividad de quién. ¿Actividad de quién? Me refiero a actividad de qué tipo, o sea, ¿ah? No, qué autónoma, pues estamos hablando de propiocepción. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Actividad de qué? O sea, ¿en relación a qué elemento? ¿Ah? ¿Pero qué maneja el cerebelo? En lo que a propiocepción inconsciente se refiere. ¿A la calidad de quién? De la fibra muscular para hacer qué cosa. Sí, lo voy a entender. Uso neuromuscular. Okay. Entonces, entre médula coxígea hasta L1 o L2, todo lo que es musculatura, inconscientemente hablando, va a tener actividad de tipo propioceptiva inconsciente. Pero es músculo. Sino que es inconsciente porque no avanza la corteza cerebral, sino la corteza cerebelosa. Entonces, entre la coxígea hasta L1 o L2, entró, imaginémonos que entró por el lado derecho. Y esa información llegó a la lámina 6, del mismo lado, o sea, ipsilateral, a la lámina 6 del mismo lado, ipsilateral, pero ni bien la recibe en el mismo lado por el que entró, la cruza al otro lado y la hace contralateral. Y al hacerla contralateral, la sube para arriba, hacia el cerebelo. Entonces, repito, lo que entró por el lado derecho, entre la médula coxígea hasta L1 o L2, hagamos que ingrese por el lado derecho. O sea, alguien hace. Me obligan a mí a contraer los músculos de la nalga. Imagínense qué estoy haciendo si estoy contrayendo los músculos de la nalga. O sea, ¿en qué actividad podría haber estado? Ok. Sí me entienden. Ok. Pero obviamente no estoy craneando con mi corteza cerebral cómo lo estoy contrayendo, sino mi corteza cerebelosa, entre otras cosas que están funcionando. Eso entró por el lado derecho, y nalguita del lado derecho. Entra lámina 6 del lado derecho. La lámina 6, en este caso, es ipsilateral en relación con quién? Con la entrada entre L1 o L2 hasta la médula coxígea. Pero en el segmento en el que entró, ese segmento hace que la lámina 6 fabrique un fascículo que cruza a la hemimédula del lado contrario. Y al cruzar, ese ya sube ¿qué cosa? Cruzado. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebelo. Pero a ese haz que ya llegó acá, del lado izquierdo, se le llama haz espino cerebeloso anterior o cruzado. Y sube cruzado. ¿Sí? Cruzado. ¿Cruzado por dónde? De derecha a izquierda. Y sube por la médula del lado izquierdo. Pero cuando llega hacia arriba, se topa con algo que se llama mesencéfalo. O sea, estamos hablando de bien arriba, acá. Y cuando llega el mesencéfalo,
utiliza al pedúnculo cerebeloso superior para volver a regresar al lado en el que originalmente abajo ingresó. ¿Y queda de qué lado? Del mismo lado derecho. Esta es la primera de las dos explicaciones que existen para poder entender por qué clínicamente las lesiones de cerebelo siempre son del mismo lado en el que se presenta la clínica, a diferencia de la corteza cerebral, que es del lado contrario. Por lo tanto, si alguien me provoca un daño en el hemisferio cerebeloso derecho, la clínica siempre va a ser del hemicuerpo del lado derecho. Pero en cambio, si mi lesión es en la corteza cerebral del lado derecho, la traducción clínica va a ser en el hemicuerpo izquierdo. Es totalmente diferente. ¿Sí me hice entender? Ok. Y luego vemos el espino cerebeloso, pero el espino cerebeloso anterior sí lo entendieron. Sí, ok. Vamos a la lámina 7. Chévere. Vamos a la lámina 7. La lámina 7. La lámina 7. La lámina 7 tiene algunos grupos nucleares, pero los principales son tres. El núcleo dorsal o de Clark, los núcleos autónomos simpáticos y los núcleos autónomos parasimpáticos. Existen otros, los nervios cervicales, los núcleos cervicales posteriores, los cervicales anteriores y dos o tres más que absolutamente no sirven como que para mayor cosa, sino reflejos muy segmentarios en el neonato, en el lactante, en cómo sostiene la cabeza. Eso lo verán en pediatría, por lo menos lo grosero. O sea, si es que a algún pediatra se le ocurre enseñarse. El núcleo dorsal o de Clark es un núcleo que es súper notorio, o perdón, más que notorio. Ustedes lo van a ver entre los niveles C8 hasta L2. Eso significa que si esta es toda mi médula espinal, solamente se va a formar núcleo de Clark entre C8 y L2. O sea, a esto se le va a llamar Clark. Obviamente solamente en la lámina 7, ¿sí? Pero se ve súper bien bonito, tupo, expresivo y bien formado entre T10 hasta L2. Por lo tanto, la trascendencia clínica siempre va a ser más predominante entre los niveles T10 y L2. ¿A qué da origen él? Al haz espino cerebeloso dorsal. Y no se olviden que con la D de dorsal se puede toda la vida acordar de que es el directo, porque el anterior es el contrario, o sea, el contralateral o cruzado. ¿Qué sucede? Que todo lo que entró propioceptiva e inconscientemente hablando en relación con uso neuromuscular y por ende con fibra intrafusal, o sea, la fibra más pequeña dentro del paquete neuromuscular, o sea, la fibra pequeña del músculo, entre C8 y L2, imaginémonos que entra por el lado derecho. Al entrar por el lado derecho, se topa con el Clark del lado derecho, en la lámina 7 de ese mismo lado derecho. Y él, desde la misma lámina 7 de ese lado derecho, fabrica en el mismo lado un espino cerebeloso dorsal, que se pone por detrás del anterior, pero que a diferencia del otro sí es directo. Y como directo, sube ¿hasta dónde? Hasta el cerebelo, porque se llama espino cerebeloso, ¿sí? Pero sube del mismo lado y llega hasta el cerebelo, pero este no avanza hasta el mesencéfalo como si avanzó el anterior, sino que solamente llega hasta el bulbo, y en el bulbo utiliza al pedúnculo cerebeloso inferior para entrar al cerebelo. ¿Sí?
¿Puedo seguir? Ok. Los núcleos autónomos simpáticos también se llaman núcleos intermedios laterales. O sea, microscópicamente se llaman núcleos intermedios laterales, pero macroscópicamente le vamos a llamar astas laterales. Estas astas laterales están súper bien formadas, ya les he dicho, ¿entre dónde y dónde? Entre T1 hasta L2, pero pueden, dependiendo de la persona o dependiendo del autor, poder subir un poquito más hacia arriba, desde el nivel C8, o incluso avanzar un poquito más abajo hasta el nivel L3. Estas astas laterales son las que originan ¿qué tipo de fibras? Ya lo dije en la clase anterior. Las fibras preganglionares simpáticas, ¿en relación con quién? Con lo que también se llaman ramos comunicantes planos. ¿Okay? Y los núcleos autónomos parasimpáticos, que están entre S2 hasta S4 y S5. Estas de aquí, estas astas laterales, además de fomentar la actividad simpática en relación con el tronco paravertebral de ambos lados, una de sus principales prioridades, vale la redundancia, es de formar los nervios hipogástricos. Esto quizás lo podamos ver a propósito de la micción y de cómo entre los hipogástricos, el pudendo y los pelvianos, y autónoma simpática y parasimpática básicamente de la vejiga. En cambio, los núcleos autónomos parasimpáticos entre S2 a S4 y S5, su propósito es de facilitar la actividad de los nervios pelvianos. Esto es simpático y esto es parasimpático. ¿Sigo? Ok. ¿Puedo borrar? Vamos a la lámina 8. La lámina 8 es bien sui generis. Aparece donde sí hay y donde no hay ensanchamiento. ¿Ya? En donde sí hay ensanchamiento, ¿sí? Es muy amplia. Pero en donde no hay ensanchamiento, es como que más pequeñita y casi ni se la ve, es menos amplia. ¿Sí? Y a esta lámina le llegan ¿quiénes? El tecto espinal, el fascículo me refiero, el tecto espinal, que llega a la médula entre C1 hasta C4. El vestíbulo espinal es bastante llamativo entre los niveles cervicales y lumbares bajos. Y también le llegará el retículo espinal protuberancial. Pero por lógica, después van a ver por qué digo por lógica, ya cuando utilicen todo esto y lo lean y estudien, pero en cambio no les llegan los otros fascículos que todavía no vemos, ni el córtico ni el rubro. ¿Sí? Entonces, a este cuestión, al 8, le llegan básicamente el tecto espinal, el vestíbulo espinal y el retículo espinal. Sino que van a ver que de los retículos espinales existen dos: el protuberancial, que es excitador, y el vulvar, que es inhibidor. Pero a este le llega precisamente el excitador. ¿Con qué propósito? Estos tres en particular son básicamente antigravitatorios.
y al ser antigravitatorios evitan que nos vayamos de trompa al piso. Pero ante eso existe un fascículo que yo le digo que es un pobre hijo de su madre, que es el rubro espinal. Porque el rubro espinal, además de ser flexor, pero es progravitatorio. Por lo tanto, si las lesiones se circunscribieran a cualquiera de estos, o a todos en el peor de los casos, dejando indemne al rubro espinal, nos fuéramos todos de trompa al piso, porque es un fascículo y el único que tiene capacidad progravitatoria. Obviamente la capacidad progravitatoria va de la mano con un término medio entre lo pro y lo antigravitatorio, pero siempre lo antigravitatorio le gana a lo progravitatorio. Primero por la función, porque es lógico estar en contra de la gravedad y no de cabeza en el piso. Y dos, porque son 3 a 1 en relación con el rubro espinal, que siendo progravitatorio, pero es solamente uno versus los otros 3 que hacen lo contrario. ¿Sí? Eso es para que más o menos manejen el por qué las personas van espásticas, por qué caminan así, por qué tambalean, por qué se van al piso, obviamente cuando hay lesiones de médula y o de médula para arriba. ¿Sí? Entonces, estos por definición son antigravitatorios. Y al ser antigravitatorios manejan todo lo que son mecanismos contra la gravedad. En cambio, el rubro espinal maneja todos los mecanismos en pro de la gravedad. Es exactamente lo contrario. ¿Sí? Y la lámina 9. No repito, ¿no? No. Ok. Y la lámina 9 está dividida en dos partes. Un grupo nuclear medial, un grupo nuclear lateral y un grupo nuclear retro-posterolateral. Hay 3 divisiones más, pero son estas las que me interesan. Las otras son para músculos nimios, no tiene trascendencia clínica, por lo menos ahorita groseramente. El grupo nuclear medial, el grupo nuclear lateral y el grupo nuclear retro-posterolateral. El grupo nuclear medial, a su vez, está dividido en un grupo anteromedial y un grupo posteromedial. El grupo anteromedial está en toda la médula. Pero este grupo nuclear medial sirve para manejar, como está en la línea media, maneja solamente la musculatura de ¿quién? De la línea media. A esa musculatura se llama musculatura axial. Musculatura axial. ¿Sí? A su vez está dividida en anteromedial y en posteromedial. La anteromedial está en toda la médula, pero en particular en los niveles cervicales y torácicos altos, en L3 y L4 y en S2 y S3. En cervicales y torácicos altos, en L3 y L4 y en S2 y en S3. Se van a encontrar como que súper bien formaditos. En cambio, el grupo nuclear posteromedial solamente está en los ensanchamientos. Está de más recalcar que los ensanchamientos son el cervical y el lumbosacro. El cervical creo que ya lo han visto, lo leen, lo ven en anato, entre C5 hasta T1. En cambio el lumbosacro está dividido en el plexo lumbar, que está entre L1 a L4, y el plexo sacro está entre L4 y S2. ¿Sí? En cambio, el grupo nuclear lateral, a su vez, está dividido en el anterolateral y en el posterolateral. El anterolateral solamente moviliza músculos extensores. El posterolateral solo músculos flexores. ¿Pero de quién? De las extremidades.
Por lo tanto, a esta musculatura de aquí era axial, pero la de acá se llama apendicular. O sea, de apéndices, apendicular. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Y el grupo nuclear retroposterolateral es para la musculatura intrínseca, si es arriba de la mano, si es abajo de los pies. ¿A quién me refiero? A los interdigitales, a los lumbricales, a los interóseos, a los músculos pequeñitos de la mano, bla, bla, bla. Cabe recalcar que mientras más pequeño es el músculo, más especializado este va a ser. Ahora, mientras más pequeño es el músculo, menos unidades motoras tiene. Pero cada unidad motora es mucho más especializada que un músculo muy grande con bastantes unidades motoras para ser inervado. Repito, mientras el músculo es más pequeño, tiene menor cantidad de unidades motoras. Pero mientras más pequeño es, a pesar de que por su pequeñez tiene menor cantidad de unidades motoras, pero esas unidades motoras, en lo pequeñas y escasas, son mucho más especializadas que un músculo muy grande, con un chorronchonchón de unidades motoras, pero no tan especializadas, aunque sean muchas en número y en tamaño, a la de los músculos pequeños. ¿Sí? Esto hace que los músculos intrínsecos, lumbricales, interdigitales, interdigitantes, bla, 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 más de la mano y menos del pie, tengan una mayor calidad de ¿qué cosa? De destreza fina y de manipulación digital. O sea, ustedes pueden tocar un piano, saludar a una persona, dar una mano, escribir, pintar, hacer señas, bla, 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 gracias a esa forma como maneja la unidad motora de los músculos pequeños, cosa que no pueden hacer los animales, por una sola propiedad clínica. Porque el ser humano es el único ser vivo, animal, si cabe el término, que con su rubro espinal, solamente con el rubro espinal, le permite la forma de manejar independientemente un miembro superior en relación con el otro. Les pongo un ejemplo. Un perro o un gato, incluso un simio, hace un movimiento con una mano, pero quizás lo repita con la otra. El humano sí puede hacer esto y rascarse la nalga. O sea, el empleo independiente de la mano es una propiedad no tan nueva en conocimiento, pero que no suele aparecer en los textos que ustedes suelen leer. Entonces, todo lo que es mecanismo de independencia y de manipulación digital, obviamente digital a expensas de la mano, y menos en relación con los pies, siempre va a estar a expensas ¿de quién? Del rubro espinal. Además de de las otras funciones que tiene el rubro espinal. De tal manera que si nosotros dividiéramos, vamos a hacer otra vez el dibujo de la médula. Estas serían las astas posteriores. Y estas las anteriores. Entonces, si estas son las posteriores, estas son las anteriores, ¿dónde está la lámina nueva? Está aquí. ¿Sí ven? Es la más adelante. Y obviamente sus neuronas son las motoneuronas alfa, las grandotas, de las que parten los nervios motores. ¿Sí? Ahora, esa lámina 9, ya sea o en el ensanchamiento cervical o en el ensanchamiento lumbosacro o lumbar, o el plexo sacro y el plexo lumbar, están divididas de tal manera que de medial a lateral, ¿sí? Repito, esa lámina 9 está dividida de tal manera que en el ensanchamiento cervical o lumbar, de medial a lateral, va a movilizar en el ensanchamiento cervical de adentro hacia afuera el tronco superior, el hombro, el antebrazo, el brazo y la mano. En el ensanchamiento lumbar, lo que es tronco inferior, cadera, muslo, pierna y pie. Repito, eso va a hacer que la lámina 9 de medial a lateral esté dividida la funcionalidad motora, ya sea o arriba en ensanchamiento cervical o abajo en ensanchamiento lumbar y sacro. ¿Me refiero a quién? Al brazo o la pierna, arriba
tronco superior. Por fuera del tronco superior, hombro. Por fuera del hombro, antebrazo. Por fuera del antebrazo, el brazo. Y por fuera del brazo, la mano. Abajo, en relación a ensanchamiento lumbar y sacro. De medial a lateral. Lo más medial, tronco inferior. Por fuera del tronco inferior, la cadera. Por fuera de la cadera, el muslo. Por fuera del muslo, la pierna. Y por fuera de la pierna, el pie. ¿Sí me entendieron? ¿Puedo seguir? Ok. Y la lámina 10, que está ahí, es el epéndice. Se acabó las láminas. No repito, ¿no? No, ok. Los escucho ustedes. Primero